De actualidad. Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy me recibe en su despacho de Jerusalén León Amiras, presidente de OLEI, Organización para los Nuevos Inmigrantes, los Olim Hadashim de América Latina, España y Portugal en Israel. También vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, es israelí, de origen argentino y sefardí. León Amiras, buenas tardes. Buenas tardes, Pascal, buenas tardes. Hace un par de meses entró en vigor en España y un poco antes en Portugal la nueva ley que otorga la nacionalidad española o portuguesa a los descendientes de sefardíes. A través de ella me gustaría que abordáramos hoy la cuestión de los Bnei Anusim, los judeo-conversos, tanto su situación respecto de la nueva ley como de aquí en Israel, bajo el impulso de esta iniciativa española o portuguesa. Pero antes que nada, para nuestros oyentes menos familiarizados con el tema, ¿quiénes son los Bnei Anusim? Mira, toda la temática de los Bnei Anusim, o como algunos los llaman, los marranos, o como algunos los llaman judíos conversos, cada cual ha utilizado con una terminología diferente. Cada cual lo llamará de una manera diferente. Aquí lo interesante es que esos hermanos judíos que no dejaron de ser judíos luego de 500 años o siguieron siendo judíos en secreto, es realmente un tema apasionante. Porque no estamos hablando de judíos sefaradíes que siguieron utilizando el idioma ladino y que siguieron sus costumbres de ser judíos en Salónica, en Yugoslavia, en Turquía o en Marruecos. Nuestros hermanos judíos que siguieron siendo judíos en secreto, que siguieron rezando en sinagogas en que el piso no era de madera sino de arena para no escuchar el ruido, y judíos que generaciones y generaciones siguieron besando la jamba derecha de la puerta a pesar que ya no había una mezuzá, o judíos que cantaban ciertos cánticos que no sabía bien qué eran esos cánticos, pero en partes decían la palabra Shema Israel, o judíos que durante las Pasjas no comían pan y no sabían por qué, o trataban de no mezclar carne con leche y no sabían por qué. Sí, esto es lo curioso, porque durante tantos años y tantos siglos se seguían haciendo estos ritos, pero sin saber por qué. Exactamente, porque sin ninguna duda, si las propias comunidades judías, sefaradíes y ashkenazíes, no hablemos solo de los sefaradim, sino también de los ashkenazim, que debido a la asimilación en el mundo, cuando hay judíos que hoy sus abuelos eran judíos ortodoxos enterrados en el Monte de los Olivos, y hoy ellos viven en Nueva York, Australia o Madrid y no tienen nada que ver con el judaísmo. Es decir, si por ahí hay gente que en 3, 4 generaciones ha perdido su judaísmo, pensar que estas personas, luego de 6, 7, 8, 9, 10 generaciones, siguieron teniendo ciertos ritos, incluso sin preguntarse por qué, es un tema apasionante. El mundo judío hoy trata de luchar en contra de la asimilación, en contra de eso de que los jóvenes que son judíos, que tienen padres judíos, abuelos judíos, pasan a ser personas laicas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Y nosotros vemos este fenómeno, el fenómeno de los Bnei Anusim, que son generaciones y generaciones de judíos que no perdieron sus sentimientos, que no perdieron sus raíces, y que van a visitar la tumba de su abuelo, su bisabuelo, que está enterrado en Curazao, en California, en Río de Janeiro o en Buenos Aires, y tienen las letras de sus tumbas en hebreo. Entonces, algo más claro que esto, emocionante que esto, de ver a los Bnei Anusim como parte de nuestro pueblo y no como un fenómeno histórico, pienso que es algo que ha llegado el momento que el Estado de Israel lo tome con seriedad.
No hablo de los organismos rabínicos o del mundo religioso. Sin ninguna duda, quien quiere volver a ser judío y es un Bnei Anusim y vive en California, puede ir al rabino de su comunidad y empezar a actuar como judío. Lo mismo quien vive en Madrid, en Barcelona o en Bélgica. El tema es cómo nosotros recibimos a esa generación de jóvenes Bnei Anusim que vienen a Israel, llegan a Jerusalén, aman Israel, aman Jerusalén, aman el idioma hebreo, etcétera, etcétera, y un empleado del Ministerio del Interior de Israel, en el mejor de los casos, lo deja entrar con una visa de turista y le dice que va a tener que regularizar su situación, o en el peor de los casos, no lo deja entrar ni siquiera y lo deporta porque piensa que es un trabajador extranjero que quiere venir acá a trabajar, ¿no? Sí, que ese es un tema muy problemático. Sí, porque la situación legal ahora para los Bnei Anusim en Israel es la conversión. Exactamente. A pesar de que yo no manejo el tema de manera profesional muy profunda, pero entiendo que muchos de ellos, para poder anotarse aquí como judíos y aplicar la ley del retorno, muchos tienen que ir a la parte de la conversión. Y ese es un tema muy, muy difícil, porque pedirle a los Bnei Anusim pasar el procedimiento de conversión, que es tan difícil, es algo que me parece injusto. Más aún cuando el Estado de Israel se comportó hacia otras comunidades judías, como los judíos que vinieron a Israel de la antigua Unión Soviética, que llegaron luego de haber estado desconectados muchos, 2, 3, 4 generaciones con el judaísmo, pero llegaron aquí y explicaron que ellos son judíos. Y estoy seguro que muchos de los judíos de la Unión Soviética no siguieron cantando canciones en hebreo los últimos 500 años, no rezaban en comunidades con piso de arena y tampoco besaban la mezuzá. Y a pesar de todo, esos judíos sí fueron reconocidos como nuestros hermanos y ellos hoy son ciudadanos israelíes y ellos hoy tienen ministros y diputados en el Parlamento. Entonces quizás, si así lo quiere el Creador, de acá a 2, 3 generaciones, podremos tener en Israel miles y miles de Bnei Anusim que son parte de esta comunidad, ellos, sus hijos, sus nietos, y hasta tendremos algún un miembro de la Knesset o del Parlamento, diputado, que sea el representante de esos miles de judíos que nunca dejaron su judaísmo. ¿Hay iniciativas en el gobierno, en la Knesset, a favor de leyes, de decretos que incluyan a los Bnei Anusim? Mira, yo estuve en un acto muy emocionante en la Knesset, que quien estuvo detrás de esto fue Ashley Perry y gente de la Mijlalá de Natania, Salomón Buzaglo, junto con diputados justamente de habla rusa, muy interesante. Justamente la gente de Israel Beiteinu apoyó mucho este famoso lobby, en el que dijeron por lo menos iniciar dentro del Parlamento este proceso de abrazo, por así decir, de reconexión con los Bnei Anusim. El embajador de España en Tel Aviv, Fernando Carderera, dijo algo muy interesante. Dijo, así como nosotros, los españoles, hemos decidido dar la ciudadanía a los sefaradíes, que tantos años y años habían estado alejados de nuestra vida, quizás llegó el momento que Israel también dé ciudadanía a los Bnei Anusim, a los judíos que durante tantos años no dejaron el judaísmo. Y si nos ponemos a ver a nivel histórico, es interesante que tanto los sefaradíes como los Bnei Anusim a nivel histórico están en una misma línea, ¿no? Cuando uno quizás fue judío en la plaza y el otro fue judío en su casa, adentro, de manera escondida, ¿no? Sí, muy interesante. Y mencionando precisamente la nueva ley española de nacionalidad a los sefardíes,
¿Es posible que Bnei Anusim en el mundo puedan acogerse a esa nueva ley? Yo pienso que sí. En el caso de las leyes españolas, ha quedado claro que es lo que se dice la ciudadanía para los sefaradíes y no para los sefaradíes judíos, cosa que en la ley portuguesa sí. En la ley portuguesa se habla de que la persona tiene que ser judía. De ahí que en el procedimiento de pasaporte portugués más de una vez se pide un certificado de judaidad o que alguien es judío. En el caso de España, para que la ley también sea constitucional, se ha quedado muy claro de que esta ley no es solo para los judíos, sino para los sefaradíes. Y yo pienso que en el caso de generaciones de jóvenes que puedan demostrar que se trata de familias de Bnei Anusim con cierto tipo de papeles, incluso simples, pueden llegar a acogerse a la ley. Yo lo comentaba en la prensa israelí, en una de mis notas, que una gran amiga mía, que fue fiscal en el Departamento de Justicia en Argentina, en un cargo determinado, y ella vive hoy en Estados Unidos, luego de casi 30 años, conversando con ella, le pregunté, ¿por qué te interesa tanto el tema del judaísmo español? ¿Por qué te interesa tanto la vida de los sefaradim, etcétera, etcétera? Y me contestó, te quiero confesar que yo soy tan judía como tú. Le digo, ¿cómo tan judía? Le digo, ¿de qué me estás hablando? Me dice, mi abuelo no se llamaba Enrique, mi abuelo se llamaba Isaac. Y mi abuelo en todo momento hablaba de que fuimos judíos durante todas las generaciones. Y le digo, ¿y por qué no lo contaban? Y dice, ¿cómo lo vamos a contar si mi abuela era la maestra del pueblo en Argentina, luego de haber llegado desde España, y decir que éramos judíos era un miedo total, o era una vergüenza de decir que durante tantas generaciones no contamos la verdad de que éramos judíos? Pero él guardaba desde rezos hasta libros y hasta material de la época de la Inquisición y nunca se olvidó que somos judíos. No estoy hablando de los relatos de Cristóbal Colón o los relatos de Magallanes o algo. Estoy hablando de una charla en Facebook con una amiga en el año 2015 en el que ella me dice, a pesar que pasaron 500 años, yo me sigo sintiendo judía y siento un gran amor por el judaísmo, y mi abuelo también lo hizo y yo lo voy a seguir haciendo. Entonces eso es algo realmente muy, muy interesante, ¿no? Es decir, la Inquisición, ni con el fuego, ni con el aceite hirviendo, ni con las piedras, ni con la muerte, logró borrar de el alma judía ese amor por nuestras tradiciones, ¿no? Algo muy claro. Bueno, con esas palabras de amor y tradición dejamos esta entrevista. Muchísimas gracias, León Amiras. Encantado, muchas gracias.